Fundación Universitaria del Área Andina, Programa de Administración de Empresas, Asignación Saber Conocer. Grupo de trabajo, quien les habla Heidi Ortiz Rojas y mi compañera Lady Stephanie González. ¿Cuál es el objetivo principal de nuestro proyecto? Es planificar el reto de acuerdo con los conocimientos adquiridos en el eje. En cuanto a las nuevas tecnologías establecidas a lo largo de las revoluciones industriales, buscando dar una solución problemática que se pueda presentar en nuestro entorno o comunidad en la que podamos aportar ideas, planes de acción y acuerdos a los temas vistos en esta primera fase. Nuestra pregunta problema es cómo verificar el cumplimiento de las responsabilidades de manera efectiva de los trabajadores en las empresas para que éstas tengan más posibilidades de aumentar la inversión y el bienestar social. El Jardín Pedagógico Rafael Pombo cuenta con 100 trabajadores y este no tiene contemplado un presupuesto en la inversión laboral de sus trabajadores, dado que sus directivas piensan que las responsabilidades asignadas a sus trabajadores no se han completado en su totalidad. Ahora bien, se debe tener en cuenta el método de evaluación de las responsabilidades de los trabajadores para que se haga de manera imparcial y estos estén orientados a los resultados de productividad y aumento de las ganancias de la empresa. ¿Cómo cambiar la visión de las directivas de la empresa si la evaluación de sus trabajadores demuestra que están incumpliendo con sus responsabilidades? Este tema me parece importante, dado que pocas empresas realmente invierten en el bienestar de sus trabajadores, ya sea por presupuesto o porque no ven los resultados que deberían ver en sus trabajadores. Por eso es importante buscar una manera de evaluar de manera imparcial y neutra a los trabajadores. Esta problemática impacta no solo al trabajador, ya que busca que sea invertido un presupuesto al bienestar del mismo, sino que también impacta a los empresarios, ya que ellos aún ven la necesidad de inversión, que es un gasto más. En la lluvia de ideas, evaluamos que la evaluación se debe practicar por un directivo y un trabajador directo de la operación del jardín. Y se debe dar cumplimiento a las normas básicas que debe tener una empresa, tales como sus normas de seguridad, normas de convivencia, normas de vestimenta, salubridad, jerarquía, normas de protocolo, normas jurídicas y legales, normas de trabajo, normas de contratación, normas de archivo. Se debe generar unas nuevas propuestas evaluando el estado actual de los empleados, teniendo en cuenta sus propuestas. Eso se puede lograr mediante entrevistas o diálogos directamente con los trabajadores. Evaluación en la parte de contaduría para verificar en qué se generan los costos e ingresos del jardín. Ahora nos preguntamos cuál es la transformación digital y el Internet de las cosas que si aportan positivamente o negativamente al crecimiento industrial, educativo, financiero a nivel mundial. Para esto realizamos un cuadro haciendo unas preguntas orientadoras, buscando una actividad, un recurso, unos riesgos y una respuesta al problema. Desde nuestro punto de vista, el uso de los comandos crea la posibilidad de desarrollar el sentido colaborativo, por supuesto, si el maestro los explota con estos fines. Las plataformas de esta categoría, además de ese soporte de material de la enseñanza y favorecer el aprendizaje, lo hacen, reitero, muy al estilo en las clases presenciales. Por una parte, finge como un agente de socialización de los principiantes una injerencia, creemos muy importante, puesto que la educación no puede ser pensada sin diálogos o comunicatividad. Por otra parte, representa un soporte material específico del ambiente educativo. Estas dos funciones parecen ser las principales: mediador, comunicativo y organizador del espacio. En la educación se utilizan diferentes dispositivos tecnológicos. Los docentes, por ejemplo, se ponen en contacto con sus alumnos por medio de correos o sugieren acudir a las páginas virtuales. Existe Kiwi, que en nuestra opinión es un recurso muy didáctico, inapreciable, aunque aún no es muy explorado. Los blogs, entre otros. Las plataformas o las aulas virtuales representan uno de los recursos que fueron elaborados especialmente para la educación. Nos parece que se puede dividir las plataformas virtuales en dos grandes categorías. El parámetro de la comparación es su mayor o menor similitud con la educación tradicional. Un tipo de plataformas virtuales es el más antiguo, que construye un espacio asemejante con las aulas físicas y maneja los espacios educativos de la misma manera que los salones de clases tradicionales. En el espacio virtual se crea un ambiente de grupo colectivo, gremio, asociación, es decir, un medio ambiente donde se encuentra una cantidad limitada de gente, en cierto sentido unificada, que se asocia entre sí y se subordina en las mismas metas y actividades. Se realiza un cronograma de actividades
dando unas actividades, unos registros, una población participante, los responsables, para cuándo estaba programado y cómo se ejecuta y cuáles son las observaciones que tenemos al final de la actividad. De acuerdo al planteamiento del problema que se realizó, se realiza encuestas a trabajadores de la empresa para identificar su percepción frente a sus derechos legales como trabajadores o su vulnerabilidad dentro de la empresa. Se verifican en 10 preguntas, dando como resultado que la información que se obtuvo en las encuestas, el empresario, para darle a conocer la percepción de los trabajadores frente al cumplimiento de los derechos, donde las cifras le fueron sorprendentes porque según ellos ninguno de sus trabajadores se sentía conforme con la dotación entregada. Para el empresario fue muy importante los resultados frente a los aspectos psicosociales de sus empleados, ya que le permite identificar nuevas estrategias para mejorar el bienestar de sus trabajadores o programas de incentivos para motivar un buen desempeño. También se dio una solución respecto a las encuestas, es capacitación de personal. De acuerdo con las actividades propuestas para la implementación de este reto está la capacitación del personal y dar seguimiento a las mismas que el trabajador puede obtener en cuanto los beneficios sean de bienestar físico, psicológico, descansos financieros a los cuales tiene derecho mientras está contratado por medio de una empresa legalmente constituida. Para identificar más estrategias que permiten motivar al trabajador dentro de las encuestas, se evidenció que las personas querían recibir reconocimientos por las labores y desempeño realizado. Entre ellas está la promoción de cargos a los trabajadores que ya tienen experiencia, conocimiento y capacitación para crecer profesionalmente dentro de la empresa. Estas promociones las ven como una buena motivación para capacitarse a diario y que sea tenido en cuenta todo el esfuerzo a la hora de sus labores desempeñadas. Como se puede evidenciar, hay mucha buena disposición y participación de los trabajadores y del empresario para mejorar la calidad de vida de los trabajadores dentro de la organización. Siendo así, se puede deducir que los resultados son positivos y puede reflejar en próximos seguimientos el área de bienestar social. Ahora realizamos una tabla con la verificación de los resultados, dando una actividad o tarea, el cumplimiento y qué observación encontramos en cada actividad que se realiza. ¿Y a qué conclusiones llegamos? Que a nivel laboral se evidencian muchas irregularidades frente a los trabajadores y durante todo ese proyecto pudimos identificar diferentes formas, llegar a los empresarios para cambiar su forma de pensar y de actuar frente a los derechos que tienen los trabajadores al estar vinculados en una organización bajo un contrato laboral. Muchas veces el empresario no toma en cuenta que los trabajadores después de cierto tiempo no tienen habilidades a nivel tecnológico por falta de actualización y capacitación constante. Este trabajo nos permitió identificar las necesidades de los trabajadores, analizar los resultados de las encuestas y buscar comparar otras entidades con la misma actividad económica, permitiendo identificar ventajas y desventajas de capacitación y realizar una propuesta de valor al empresario que permita implementar nuevas ideas y acciones de mejora, empleo y bienestar de sus laboradores. Muchas gracias.